Hola mi gente bella. ¿Están listos para una historia que los va a hacer llorar, reír y emocionarse hasta el último segundo? Hoy les traigo la historia más dramática y romántica que jamás escucharán. El corazón de Sevilla. Una joven huérfana, un matrimonio forzado y un amor que surgirá donde menos lo esperan. Pero antes de comenzar, díganme en los comentarios, ¿de qué país nos están viendo? Quiero saludar a todos. Y no olviden suscribirse al canal y dejar su like si quieren más historias como esta. Comenzamos. El eco de las campanas de la Catedral de Sevilla resonaba en el corazón de Esperanza Vázquez como un lamento ancestral. Sus manos temblorosas sujetaban el ramo de azahar mientras el vestido blanco, prestado y ligeramente grande, se deslizaba por su figura menuda. A los 20 años, sus ojos almendrados brillaban no de felicidad, sino de terror puro. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma, observando cómo los invitados comenzaban a llenar los bancos de madera tallada. El aroma del incienso se mezclaba con el perfume de las flores, creando una atmósfera que debería haber sido mágica, pero que para ella resultaba asfixiante. 5 años habían pasado desde que perdió a sus padres en aquel terrible accidente en la carretera de Córdoba. 5 años viviendo bajo el techo de sus tíos Crisanto y Remedios, quienes la habían acogido no por amor familiar, sino por el dinero que recibía del seguro. Ahora la habían vendido como si fuera una mercancía. «Esperanza, endereza esa espalda», le susurró su tía Remedios con voz áspera, ajustándole el velo con manos bruscas. «El señor Santamaría no tolera la debilidad. Es un hombre poderoso, y tú debes estar agradecida». Patricio Santamaría. El nombre resonaba en su mente como una sentencia. 48 años, 28 más que ella. Un magnate de los negocios cuya sola mención hacía que los hombres más valientes bajaran la mirada. Rico más allá de toda imaginación, dueño de la mitad de los hoteles de lujo de Andalucía y completamente desconocido para ella hasta hace 3 semanas. «Pero tía, yo no lo amo. Ni siquiera lo conozco», había suplicado la noche anterior, las lágrimas corriendo por sus mejillas como pequeños ríos de desesperación. «El amor es un lujo que las huérfanas como tú no pueden permitirse», había respondido Crisanto con frialdad. «Patricio Santamaría nos ha ofrecido una suma que saldará todas nuestras deudas. Tú le darás hijos y él te dará un techo. Es más de lo que mereces». Ahora, mientras esperaba en el vestíbulo de la catedral, Esperanza sentía como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Su piel morena, herencia de su abuela gitana, parecía haber perdido todo su brillo natural. Sus labios, normalmente rosados como pétalos de rosa, estaban pálidos de miedo. Las puertas de la catedral se abrieron con un crujido solemne. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, y cada nota parecía clavarse en su pecho como dagas de hielo. Los invitados se pusieron de pie, todos volteando para verla, pero sus ojos solo podían encontrar una figura al final del pasillo. Patricio Santamaría esperaba ante el altar, imponente en su traje negro perfectamente cortado. Incluso a distancia, emanaba una presencia que llenaba todo el espacio sagrado. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás, y su rostro, curtido por años de decisiones difíciles, permanecía inescrutablemente serio. Con cada paso que daba por el pasillo de mármol, Esperanza sentía que se alejaba más de la niña que había sido y se acercaba a un futuro incierto. Las columnas góticas parecían cerrarle el paso, y los vitrales proyectaban sombras multicolores que danzaban sobre su vestido como advertencias silenciosas. Cuando finalmente llegó ante él, Patricio extendió su mano. Sus ojos grises la estudiaron con una intensidad que la hizo estremecer. No había crueldad en ellos, pero tampoco ternura. Solo una evaluación fría y calculada, como si estuviera cerrando un negocio particularmente importante. «Esperanza», murmuró su nombre, con una voz profunda que resonó en lo más hondo de su ser. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero las palabras se perdían en un eco lejano. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. Cuando llegó el momento de los votos, su voz apenas era un susurro tembloroso. «Sí, acepto». Patricio deslizó la alianza en su dedo con movimientos precisos, sus manos sorprendentemente cálidas contra su piel helada.
Cuando él pronunció sus votos, lo hizo con una solemnidad que hizo que algo en el pecho de Esperanza se agitara de manera extraña. El beso que selló su unión fue breve, casi formal, pero en ese momento fugaz, Esperanza captó algo en los ojos de su ahora esposo, una sombra de algo que no podía identificar. ¿Tristeza? ¿Soledad? Mientras caminaban de regreso por el pasillo, ahora como marido y mujer, Esperanza se preguntó si había firmado su sentencia de muerte emocional o si el destino tenía preparado algo completamente diferente. La mansión Santa María se alzaba en el exclusivo barrio de Los Remedios como una fortaleza de piedra y secretos. Sus muros blancos reflejaban la luz dorada del atardecer sevillano, mientras las bugambillas moradas caían en cascadas desde los balcones de hierro forjado. Para cualquier observador era un palacio de ensueño. Para Esperanza se sentía como una prisión dorada. El Mercedes-Benz negro se detuvo frente a la entrada principal, donde 2 enormes puertas de madera tallada esperaban como bocas abiertas de un gigante dormido. Patricio descendió del vehículo con la elegancia de un hombre acostumbrado al poder y rodeó el auto para abrirle la puerta. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo, extendiendo su mano para ayudarla a bajar. Esperanza tomó su mano con dedos temblorosos. El contacto envió una descarga eléctrica por su brazo, algo que no esperaba y que la confundió profundamente. Durante la ceremonia apenas había podido mirarlo directamente, pero ahora, bajo la luz suave del crepúsculo, podía observar los detalles de su rostro. Patricio era sin duda un hombre imponente. Su altura superaba el 1,80 m y su porte erguido hablaba de años de autoridad incuestionable. Pero había algo en la comisura de sus ojos, pequeñas líneas que hablaban de cansancio, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «Gracias», murmuró ella, sin saber qué más decir. Las puertas se abrieron para revelar un vestíbulo que quitaba el aliento. El suelo de mármol rosa reflejaba la luz de una lámpara de araña que parecía haber sido robada de un palacio versallesco. Escaleras de caracol se curvaban hacia el segundo piso, donde se perdían en sombras doradas. «Señor Santamaría, señora Santamaría», los saludó una mujer mayor con uniforme impecable. «Soy Carmen, el ama de llaves. Todo está preparado según sus instrucciones». «Señora Santamaría». Las palabras resonaron en la mente de Esperanza con una extrañeza absoluta. Hacía apenas unas horas era Esperanza Vázquez, la huérfana sin futuro. Ahora era la esposa de uno de los hombres más poderosos de España. «Carmen cuidará de que tengas todo lo que necesites», explicó Patricio, su voz suave pero formal. «Si hay algo que deseas cambiar en la casa, solo tienes que pedirlo». «¿Cambiar en la casa?» Esperanza casi se ríe de la ironía. Ella no había elegido estar ahí. Mucho menos había pensado en decorar o cambiar algo. Solo quería despertar de esta pesadilla y volver a su vida anterior, por difícil que hubiera sido. Carmen los guió a través de una serie de habitaciones que parecían salidas de una revista de decoración. La sala principal tenía techos de madera tallada y muebles que probablemente costaban más que todo lo que Esperanza había poseído en su vida. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que reconocía de libros de historia del arte. «Esta será tu habitación», dijo Patricio, deteniéndose frente a una puerta de madera pulida. El cuarto que se reveló al abrirse la puerta era más grande que toda la casa donde había vivido con sus tíos. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con sábanas de seda color marfil. Ventanas francesas se abrían a un balcón que daba a los jardines, donde las fuentes murmuraban una melodía constante. «Es hermoso», admitió Esperanza, aunque su voz sonaba hueca. Patricio la observó durante un momento que se extendió como una eternidad. Sus ojos grises parecían estar evaluando cada expresión de su rostro, cada tensión en sus hombros. «Esperanza», dijo finalmente, y la forma en que pronunció su nombre hizo que ella lo mirara directamente por primera vez. «Sé que no elegiste esto. Sé que estás aquí por circunstancias que están fuera de tu control». La honestidad brutal de sus palabras la golpeó como una bofetada. No había pretensiones, no había intentos de dulcificar la realidad, solo la verdad desnuda. «Quiero que sepas que mientras vivas bajo este techo, estarás segura. Nadie te hará daño.
Nadie te forzará a nada que no quieras hacer. Esperanza sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Estaba diciéndole que no esperaba que cumpliera con los deberes de una esposa? ¿Que no la tocaría? No entiendo, susurró. Patricio se acercó un paso, pero mantuvo una distancia respetuosa. Entiendo que me tengas miedo. Entiendo que me veas como el villano de esta historia. Pero quiero que sepas que mi intención nunca fue lastimarte. Entonces, ¿por qué?, preguntó encontrando coraje en algún rincón olvidado de su ser. ¿Por qué casarte conmigo si no me conoces? ¿Si sabes que no te amo? Una sombra cruzó el rostro de Patricio, tan rápida que Esperanza casi la perdió. Pero estaba ahí. Dolor, soledad, algo que hablaba de heridas que nunca habían sanado completamente. Porque Paul dijo después de una pausa que pareció eterna: un hombre puede tener todo el dinero del mundo y seguir siendo el más pobre de los hombres. Antes de que Esperanza pudiera procesar completamente sus palabras, él se dirigió hacia la puerta. Descansa, mañana hablaremos más. ¿Dónde vas a dormir tú? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Patricio se detuvo en el umbral, sin voltear a verla. En mi estudio. Hay un sofá allí. La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Esperanza sola en aquella habitación que era más lujosa que todo lo que había soñado, pero que se sentía como la celda más elegante del mundo. Se acercó al balcón y contempló los jardines bañados por la luz de la luna. Las fuentes seguían su murmullo constante, y el aroma del jazmín llegaba hasta ella, llevado por la brisa nocturna. Era hermoso, innegablemente hermoso. Pero mientras se preparaba para su primera noche como esposa de Patricio Santamaría, una pregunta martillaba en su mente. ¿Qué clase de hombre era su esposo realmente? ¿Y por qué sus palabras habían tocado algo en su corazón que no sabía que existía? El aroma del café recién molido y las tostadas con aceite de oliva despertó a Esperanza antes que los rayos del sol. Por un momento confuso, no supo dónde estaba. Las sábanas de seda eran demasiado suaves, el colchón demasiado cómodo, y los sonidos de los jardines demasiado pacíficos para ser reales. Entonces lo recordó todo: el casamiento, la mansión, Patricio durmiendo en su estudio. Se sentó en la cama, pasándose las manos por el cabello ondulado que caía sobre sus hombros. Había dormido mejor de lo que esperaba, lo cual la llenó de una culpa inexplicable. ¿Cómo podía haber descansado en circunstancias tan terribles? Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Señora Santamaría?». La voz de Carmen sonaba al otro lado. «El señor la espera en el comedor para el desayuno». Esperanza encontró ropa nueva colgada en el armario. Vestidos elegantes pero conservadores en colores suaves, todos en su talla exacta. La precisión la inquietó. ¿Cuánto tiempo había estado planeando Patricio este matrimonio? Eligió un vestido color crema que realzaba su piel morena y se recogió el cabello en un moño sencillo. En el espejo se veía como una desconocida elegante, no como la joven que había limpiado casas para ayudar a sus tíos con los gastos. El comedor era una sinfonía de luz matutina y elegancia contenida. Grandes ventanales daban a un patio interior donde las bugambillas trepaban por las paredes blancas, creando un mosaico de rosa y verde. La mesa de roble estaba puesta para dos, con vajilla de porcelana que probablemente costaba más que un auto. Patricio ya estaba sentado leyendo un periódico financiero mientras sostenía una taza de café. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, su cabello húmedo por la ducha reciente. Cuando la vio entrar, dobló el periódico y se puso de pie. «Buenos días, Esperanza. ¿Dormiste bien?». La formalidad en su voz la desconcertó. Después de las palabras íntimas de la noche anterior, esperaba. ¿Qué? ¿No lo sabía? «Sí, gracias», respondió, tomando asiento en la silla que él le apartó. Carmen apareció como por arte de magia, sirviendo café en una taza de porcelana tan delicada que Esperanza temía romperla con solo tocarla. El desayuno incluía frutas frescas, jamón ibérico, quesos artesanales y pan recién horneado que llenaba el aire con su aroma a trigo y tradición. «Espero que todo sea de tu agrado», dijo Patricio, observándola mientras ella probaba un trozo de melón. «Si hay algo que prefieres para desayunar, Carmen puede prepararlo». «Esto está perfecto».
murmuró Esperanza, aunque la comida le sabía a cartón. Los nervios habían anulado completamente su apetito. Comieron en silencio durante varios minutos, solo interrumpido por el sonido de las cucharillas contra la porcelana y el canto lejano de los pájaros en el jardín. Esperanza lo observaba por el rabillo del ojo, tratando de descifrar al hombre que ahora era su esposo. A la luz del día, Patricio se veía diferente. Menos intimidante, pero no menos imponente. Había una precisión en cada uno de sus movimientos, desde la forma en que cortaba la fruta hasta cómo sostenía la taza de café. Todo hablaba de un hombre acostumbrado al control absoluto. «Tengo que ir a la oficina esta mañana», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Pero pensé que tal vez te gustaría conocer la casa y los jardines. Son bastante extensos». «¿Puedo salir de la propiedad?», preguntó Esperanza, inmediatamente arrepintiéndose de cómo sonó la pregunta. Los ojos grises de Patricio se clavaron en los suyos con una intensidad que la hizo estremecerse. «Esperanza, no eres mi prisionera, eres mi esposa. Si quieres ir a la ciudad, solo dile a Miguel, mi chofer, y él te llevará donde quieras ir». La palabra esposa resonó entre ellos como una campana, cargada de significados que ninguno de los dos parecía querer explorar. «No sé qué se espera de mí», admitió ella, sorprendiéndose de su propia honestidad. «No sé cómo ser la esposa de alguien como tú». Patricio dejó su taza en el plato con un sonido suave pero definitivo. Se inclinó ligeramente hacia adelante y por primera vez, Esperanza vio una grieta en su armadura de perfección. «Esperanza, mírame». Su voz era más suave ahora, casi gentil. «No quiero que pretendas ser alguien que no eres. No quiero que cambies para complacerme. Solo quiero que seas tú misma. Pero ¿no necesitas una esposa que sepa de negocios? ¿Alguien que pueda acompañarte a eventos sociales y saber cómo comportarse en tu mundo?» Una sonrisa fantasma cruzó los labios de Patricio, tan fugaz que Esperanza pensó que la había imaginado. «Mi mundo está lleno de personas que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. Están llenas de palabras vacías y sonrisas falsas. Hay algo refrescante en la honestidad, aunque sea incómoda». Esperanza sintió un calor extraño extenderse por su pecho. No era exactamente una declaración de amor, pero había algo en la manera en que él la miraba que hacía que se sintiera vista realmente por primera vez en años. «¿Por qué Joses?», preguntó, la pregunta que había estado quemándola desde que sus tíos le anunciaron el compromiso. «Con tu dinero y posición, podrías haber elegido a cualquier mujer. Alguien de tu clase social, alguien educada para ser la esposa de un hombre como tú». Patricio se recostó en su silla, sus dedos tamboreando suavemente sobre la mesa. Durante un momento tan largo que Esperanza pensó que no respondería, él la estudió con esos ojos grises que parecían ver demasiado. «Porque», dijo finalmente, «cuando vi tu fotografía, vi algo que no había visto en mucho tiempo». «¿Qué?» «Genuinidad, dolor real, pero también una fortaleza que no sabías que poseías. Todas las mujeres de mi círculo social han sido entrenadas desde pequeñas para ser perfectas. Tú has sido entrenada por la vida para ser real». Las palabras golpearon a Esperanza como ondas en un lago tranquilo. Había esperado que él mencionara su belleza, o su juventud, o su capacidad para darle hijos, pero genuinidad no era algo que hubiera considerado. «No me siento real ahora», admitió. «Me siento como si estuviera interpretando un papel en la vida de otra persona». Patricio se puso de pie y se acercó a la ventana, sus manos en los bolsillos mientras observaba el jardín. «Tal vez», dijo sin voltear a verla, «ambos estemos interpretando papeles que no sabemos cómo desarrollar». Antes de que Esperanza pudiera preguntar qué quería decir, él se volvió hacia ella con esa máscara de formalidad nuevamente en su lugar. «Debo irme. Como dije, la casa es tuya. Carmen puede enseñarte todo lo que quieras saber». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. «Esperanza, anoche te dije que nadie te forzaría a nada. Eso incluye hablar conmigo si no quieres hacerlo. Pero espero que sepas que si alguna vez quieres conversar, estaré aquí». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Esperanza sola con un desayuno a medio terminar y 1.000.000 de preguntas nuevas. ¿Quién era realmente Patricio Santamaría?
¿Y por qué cada conversación con él la hacía sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio, sin saber si lo que la esperaba abajo era la destrucción o una libertad que nunca había imaginado? Los jardines de la mansión Santa María eran un universo en sí mismos. Carmen había sido una guía entusiasta, señalando cada fuente, cada estatua, cada rincón, donde las flores creaban sinfonías de color y aroma. Pero ahora, sola bajo el sol de la tarde andaluza, Esperanza podía finalmente absorber la magnificencia que la rodeaba. Caminaba por senderos de piedra que serpentean entre rosales centenarios y naranjos cargados de fruta. El aire estaba perfumado con jazmín y azahar, una combinación que le recordaba a los patios de su infancia, cuando sus padres aún vivían y el mundo era un lugar seguro. Se detuvo junto a una fuente de mármol, donde el agua caía en cascadas cristalinas. Los peces dorados nadaban en círculos perezosos, ajenos a los dramas humanos que se desarrollaban más allá de su pequeño mundo acuático. Esperanza se sentó en el borde de la fuente, dejando que el sonido del agua calmara sus nervios tensionados. Había pasado la mañana explorando la mansión, descubriendo habitaciones que parecían no tener fin. Una biblioteca con miles de libros que llegaban hasta el techo, un salón de música con un piano de cola que rogaba ser tocado, y un estudio de arte con lienzos vírgenes esperando manos creativas. Cada habitación hablaba de riqueza, pero también de soledad. Todo estaba perfectamente mantenido, pero había una sensación de vacío, como si la casa fuera un museo hermoso, pero sin alma. «Señora Santa María», Esperanza se sobresaltó. Un hombre mayor vestido con ropa de jardinero se acercaba por el sendero. Sus manos estaban manchadas de tierra y su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. «Perdón por molestarla. Soy Eduardo, el jardinero principal. Solo quería presentarme». «Es un placer conocerte, Eduardo», respondió Esperanza, agradecida por la interrupción de sus pensamientos. «Los jardines son absolutamente hermosos». Eduardo sonrió, sus ojos brillando con orgullo paternal. «Llevo trabajando para el señor Santa María 15 años. He visto crecer cada una de estas plantas desde que eran semillas. Debe ser un trabajo muy satisfactorio», comentó Esperanza, observando las flores que parecían competir entre sí por ser las más perfectas. «Sí, pero también es trabajo solitario». Eduardo se rascó la barba gris. «El señor Santa María viene aquí a veces, especialmente por las noches. Se sienta donde usted está sentada ahora y se queda horas mirando las estrellas». La imagen de Patricio sentado solo junto a la fuente, contemplando el cielo nocturno, hizo que algo se removiera en el pecho de Esperanza. «¿Hace eso a menudo?» «Más de lo que debería un hombre de su edad». Eduardo la miró con ojos sabios. «Si me permite decirlo, señora, él necesita una buena mujer que le recuerde que la vida es para vivirla, no solo para trabajarla». Esperanza sintió sus mejillas enrojecer. «No sé si soy esa mujer, Eduardo. Con el debido respeto, señora, creo que usted no sabe aún todo lo que es capaz de ser». Antes de que Esperanza pudiera responder, Eduardo se alejó con una sonrisa misteriosa, dejándola sola con sus pensamientos nuevamente. El sol comenzaba a descender cuando escuchó el sonido del Mercedes-Benz regresando por el camino de grava. Su corazón se aceleró involuntariamente, una reacción que la molestó. No debería importarle que Patricio regresara a casa, pero le importaba. Se quedó junto a la fuente, fingiendo estar absorta en contemplar los peces dorados, cuando escuchó pasos aproximándose por el sendero de piedra. «Buenas tardes». La voz profunda de Patricio resonó detrás de ella. Se volvió para encontrarlo parado a unos metros de distancia, su corbata aflojada y los primeros botones de su camisa desabrochados. Se veía cansado, pero había algo diferente en su postura, menos rígida, más humana. «Buenas tardes», respondió ella. «¿Cómo fue tu día?» «Largo». Se acercó y se sentó en el borde de la fuente, manteniendo una distancia respetable. «¿Y el tuyo? ¿Carmen te mostró todo?» «Sí, es una casa increíble. Y estos jardines... Nunca había visto algo tan hermoso». Patricio siguió su mirada hacia las flores que comenzaban a cerrarse con la llegada del atardecer. «Fueron el proyecto de mi madre», dijo inesperadamente. «Ella diseñó cada sendero, eligió cada planta. Decía que un hogar sin jardín era como un cuerpo sin alma».
Era la primera vez que mencionaba a su familia. Esperanza se giró para mirarlo, notando cómo sus ojos grises se habían suavizado con el recuerdo. ¿Ella vivía aquí? Durante un tiempo sí, antes de que se enfermara. Había dolor en su voz, antiguo pero aún presente. Esperanza sintió un impulso inexplicable de consolarlo, pero no sabía cómo o si debería hacerlo. «Me contó Eduardo que vienes aquí por las noches», dijo suavemente. Patricio la miró con sorpresa, luego sonrió ligeramente. «Eduardo habla demasiado. Me parece que es un hombre sabio». «Lo es», admitió Patricio. «A veces pienso que él entiende esta propiedad mejor que yo, aunque la haya comprado con mi dinero». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el murmullo del agua y el canto vespertino de los pájaros. Esperanza se encontró estudiando el perfil de su esposo, notando la línea fuerte de su mandíbula, la manera en que sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas. «Esperanza», dijo de repente, volviendo a mirarla. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Antes de todo lo que pasó». La pregunta la tomó desprevenida. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba por sus sueños que había olvidado que alguna vez los tuvo. «Maestra», respondió sin pensar, «quería enseñar a niños pequeños. Me encantaba ayudar a los niños del vecindario con sus tareas». «¿Por qué, maestra?» Esperanza bajó la mirada hacia sus manos, recordando. «Porque después de que mis padres murieron, me di cuenta de lo importante que es tener a alguien que crea en ti. Quería ser esa persona para otros niños que pudieran estar pasando momentos difíciles». Cuando levantó la vista, encontró a Patricio observándola con una intensidad que le quitó el aliento. No era la mirada calculadora que había visto antes. Era algo más profundo, más cálido. «No es demasiado tarde», dijo él suavemente. «¿Qué quieres decir?» «Para ser maestra. Para ayudar a niños. Si eso es lo que realmente quieres, podemos hacer que suceda». Esperanza sintió como si el mundo se inclinara ligeramente en su eje. «¿Hablas en serio?» «Completamente. Tengo contactos en universidades. Podríamos acelerar tu educación. O si prefieres, podrías comenzar con trabajo voluntario en orfanatos o escuelas necesitadas». Las lágrimas aparecieron en los ojos de Esperanza antes de que pudiera detenerlas. Hacía 5 años que nadie le había ofrecido una oportunidad de perseguir sus sueños. Sus tíos le habían dicho repetidamente que las huérfanas como ella no tenían derecho a soñar. «¿Por qué harías eso por mí?», susurró. Patricio extendió su mano, como si fuera a tocar su mejilla, pero se detuvo en el aire entre ellos. «Porque todos merecen la oportunidad de ser quien realmente son», dijo con una voz tan suave que apenas la escuchó por encima del sonido del agua. En ese momento, mientras el sol se ponía detrás de los naranjos y el aroma del jazmín los envolvía como una bendición, Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Tal vez Patricio Santamaría no era el villano de su historia después de todo. Tal vez, solo tal vez, él podría ser algo completamente diferente. Las pesadillas llegaron sin avisar en su 5ª noche en la mansión. Esperanza se encontró de nuevo en aquel coche destrozado en la carretera de Córdoba, viendo los ojos sin vida de sus padres, escuchando el silencio terrible que siguió al impacto. Se despertó gritando, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Las sábanas estaban empapadas en sudor frío, y por un momento no recordó dónde estaba. La habitación elegante, los muebles caros, todo le parecía irreal comparado con la nitidez horrible de su sueño. Se levantó temblando y se dirigió al balcón, necesitando aire fresco para limpiar los restos de la pesadilla de sus pulmones. La noche andaluza era perfecta, estrellada, cálida, perfumada con jazmín. Pero ella no podía dejar de temblar. «¿Esperanza?» La voz de Patricio desde el jardín la sobresaltó. Miró hacia abajo y lo vio parado junto a la fuente, vestido con pantalones de pijama y una camiseta, mirando hacia su balcón con preocupación evidente. «¿Estás bien?» «Te escuché gritar». La vergüenza la invadió. Por supuesto que la había escuchado. Probablemente había despertado a toda la casa. «Lo siento», murmuró, su voz apenas audible.
Fue solo una pesadilla. Patricio permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, ¿quieres bajar? A veces ayuda a hablar después de una pesadilla. Esperanza dudó. Estaba en camisón, su cabello era un desastre, y probablemente se veía terrible, pero la gentileza en su voz era como un bálsamo para su alma herida. «Dame un minuto», respondió. Se puso una bata de seda que Carmen había dejado en el armario y se dirigió a los jardines. Sus pies descalzos susurraron sobre la piedra fría mientras navegaba por los senderos familiares hacia la fuente donde Patricio esperaba. Él la observó acercarse y Esperanza se sintió consciente de su aspecto vulnerable. Cabello suelto, rostro sin maquillaje, ojos hinchados por las lágrimas. Pero en lugar de disgusto o incomodidad, vio algo diferente en su mirada. Preocupación genuina. «¿Siempre tienes pesadillas?», preguntó suavemente mientras ella se sentaba en el borde de la fuente. «No siempre, pero a veces cuando estoy estresada o cuando las cosas cambian mucho en mi vida». Patricio asintió, como si entendiera perfectamente. «Yo también las tengo», admitió, sentándose a su lado pero manteniendo una distancia respetuosa. «No sobre el mismo tema que tú, imagino, pero sí las tengo». Esperanza lo miró sorprendida. «¿Sobre qué?». Patricio miró hacia las estrellas, sus manos entrelazadas en su regazo. «Sobre fracaso, sobre decepcionar a personas que dependían de mí, sobre estar completamente solo cuando más necesito a alguien». La honestidad de su confesión la golpeó como una ola. Aquí estaba este hombre poderoso, temido en el mundo de los negocios, admitiendo sus miedos más profundos a una mujer que apenas conocía. «¿Cuándo empezaron?», preguntó ella suavemente. «Cuando tenía 12 años. Mi padre murió, y de repente fui responsable de cuidar a mi madre enferma y a mi hermana menor. No había dinero, no había familia que nos ayudara, solo un niño aterrorizado que tenía que fingir ser un hombre». Esperanza sintió como si una pieza del rompecabezas de Patricio hubiera encajado en su lugar. «¿Cómo sobrevivieron?». «Trabajé, cualquier trabajo que pudiera encontrar. Vendía periódicos, limpiaba zapatos, hacía mandados. Después, cuando fui lo suficientemente grande, trabajé en construcción durante el día y estudié por las noches». «Debió haber sido terrible», murmuró Esperanza, tratando de imaginar a un niño de 12 años cargando el peso del mundo sobre sus hombros. «Fue formativo», Patricio la miró. «Me enseñó que el único poder real que tenemos es el poder de no rendirnos nunca. Pero también me enseñó que estar solo es la cosa más aterradora del mundo». «Pero no estás solo ahora», dijo Esperanza sin pensar. «Tienes empleados, socios de negocios, personas que dependen de ti». Patricio sonrió, pero era una sonrisa triste. «Tener personas a tu alrededor no significa no estar solo, Esperanza. Puedes estar en una habitación llena de gente y seguir sintiéndote como si fueras el único ser humano en el planeta». Sus palabras resonaron profundamente en ella. ¿Cuántas veces se había sentido exactamente así mientras vivía con sus tíos? «¿Es por eso que te casaste conmigo?», preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. «¿Para no estar solo?». Patricio se volvió para mirarla completamente, sus ojos grises brillando bajo la luz de las estrellas. «Parcialmente», admitió, «pero no de la manera que piensas. No buscaba a alguien que simplemente llenara un espacio. Buscaba a alguien que entendiera lo que significa perder todo y tener que reconstruirse desde cero». «¿Cómo sabías que yo entendería eso?». «Porque cuando tu tío me mostró tu fotografía y me contó tu historia, vi algo en tus ojos que reconocí inmediatamente. Dolor, sí, pero también una fuerza que ni siquiera tú sabías que poseías». Esperanza sintió lágrimas frescas amenazando con caer. «No me siento fuerte, Patricio. Me siento perdida y asustada casi todo el tiempo». Para su sorpresa, Patricio extendió su mano y tocó suavemente la suya. «La fuerza real no significa no tener miedo, Esperanza. Significa hacer lo que tienes que hacer a pesar del miedo». El contacto de su mano era cálido, reconfortante de una manera que no esperaba. No se sentía como posesión o control, se sentía como apoyo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella suavemente. «Cualquier cosa. La noche de nuestra boda, cuando dijiste que dormiras en tu estudio,
¿Fue porque no me deseabas o porque sabías que yo no te deseaba? Patricio no respondió inmediatamente. Su pulgar trazó círculos suaves sobre el dorso de su mano, un gesto que envió ondas de calor por su brazo. Fue porque, dijo finalmente, he aprendido que las cosas más valiosas de la vida no pueden ser tomadas a la fuerza. Tienen que ser dadas libremente, o no valen nada en absoluto. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y Esperanza sintió como si algo fundamental estuviera cambiando entre ellos. Ya no se sentía como su prisionera elegante, se sentía como una mujer hablando con un hombre que la entendía de maneras que nadie más había logrado. Patricio, susurró. Sí, gracias por bajar esta noche, por escuchar. Él levantó su mano y por un momento Esperanza pensó que iba a besarla. En cambio, presionó sus labios suavemente contra sus nudillos en un gesto tan tierno que le quitó el aliento. «Buenas noches, Esperanza», murmuró contra su piel. Mientras lo veía alejarse por los senderos de piedra hacia la casa, Esperanza se dio cuenta de que algo irreversible había sucedido bajo las estrellas de Sevilla. Por primera vez desde su matrimonio, no se sentía como la esposa de un extraño. Se sentía como una mujer que estaba comenzando a conocer a un hombre extraordinario. La mañana llegó con el sonido de lluvia suave, golpeando contra los cristales del balcón. Esperanza se despertó sintiéndose diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado durante las horas de sueño que siguieron a su conversación nocturna con Patricio. Por primera vez desde su matrimonio, se vistió pensando en él. Eligió un vestido color azul cielo que realzaba sus ojos y se tomó tiempo extra para arreglar su cabello, dejando que las ondas naturales enmarcaran su rostro. No estaba segura de por qué importaba, solo sabía que quería verse bien. Cuando bajó al comedor, encontró a Patricio parado junto a la ventana, observando la lluvia caer sobre los jardines. Vestía un suéter de cachemira gris que hacía que sus ojos parecieran plata líquida, y cuando se volvió para saludarla, Esperanza sintió un revoloteo extraño en su estómago. «Buenos días», dijo él, y había algo diferente en su voz también, más cálida, menos formal. «Buenos días», respondió ella, notando que él la miró de una manera nueva, como si realmente la viera por primera vez. «La lluvia es perfecta», comentó Patricio mientras le apartaba la silla. Los jardines la necesitaban. Cuando sus dedos rozaron accidentalmente su hombro al ayudarla a sentarse, Esperanza sintió una descarga eléctrica que la sorprendió. Se preguntó si él la había sentido también, porque sus manos se demoraron un segundo más de lo necesario antes de retirarse. El desayuno transcurrió de manera diferente a las mañanas anteriores. En lugar del silencio incómodo o las conversaciones forzosamente educadas, encontraron un ritmo natural de charla. Patricio le contó sobre las propiedades que estaba desarrollando en la Costa del Sol y ella compartió sus observaciones sobre los libros que había descubierto en la biblioteca. «¿Has leído a García Lorca?», preguntó él cuando ella mencionó su fascinación por la poesía española. «Un poco en la escuela, pero no mucho. Deberías leer Romancero gitano. Creo que te gustaría. Captura algo sobre el alma andaluza que pocos escritores han logrado». La manera en que habló de literatura, con pasión genuina pero sin condescendencia, hizo que Esperanza se diera cuenta de que había muchas facetas de Patricio que aún no había descubierto. «¿Cancelaste tus reuniones por la lluvia?», preguntó ella, notando que él no parecía tener prisa por irse. «Las moví para más tarde», admitió. «Pensé que tal vez te gustaría que te mostrara algunas partes de la casa que quizás no has visto aún». Había algo tentativo en su oferta, como si no estuviera seguro de si ella querría pasar tiempo con él. La vulnerabilidad oculta en su sugerencia le llegó directamente al corazón. «Me encantaría», respondió, y la sonrisa que iluminó el rostro de Patricio valió más que todas las joyas que él podría haberle regalado. La siguió a través de pasillos que no había explorado, subiendo por escaleras de caracol hasta llegar a una puerta de madera tallada que él abrió con una llave antigua. «Esta era la habitación favorita de mi madre», dijo, permitiendo que ella entrara primero. Esperanza jadeó suavemente. La habitación era un conservatorio de cristal que se extendía como una burbuja transparente desde el segundo piso de la mansión.
La lluvia creaba patrones hipnóticos sobre el techo de vidrio, y plantas exóticas llenaban cada rincón disponible, creando un jardín secreto suspendido en el aire. «Es como estar dentro de una nube», murmuró ella, girando lentamente para absorber toda la belleza. «Mi madre solía venir aquí cuando necesitaba paz», explicó Patricio, observando cómo Esperanza tocaba delicadamente los pétalos de una orquídea blanca. Decía que las plantas le enseñaban sobre paciencia y fe. ¿Paciencia y fe? Plantas una semilla sin garantía de que vaya a crecer. Tienes que cuidarla, regarla, darle luz y confiar en que la naturaleza hará su parte. Esperanza se volvió hacia él, notando cómo la luz filtrada por la lluvia creaba patrones cambiantes sobre su rostro. «Es una lección que aplicaste en los negocios». «En los negocios», dijo Patricio acercándose a ella entre las plantas, «y en otras áreas de la vida». Había algo en la manera en que la miraba que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. Ya no era la mirada de un extraño evaluando una adquisición, era la mirada de un hombre viendo a una mujer que le importaba. «Patricio», comenzó ella, pero no estaba segura de qué quería decir. «Esperanza», dijo él suavemente, «¿puedo tocarte?» La pregunta la sorprendió tanto que no pudo responder inmediatamente. «No voy a tocarte», o simplemente a hacerlo sin preguntar. «¿Puedo tocarte?» Como si su consentimiento fuera lo más importante del mundo. «Sí», susurró ella, aunque no estaba completamente segura de lo que estaba aceptando. Patricio levantó su mano lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión antes de tocar suavemente su mejilla. Su palma era cálida y ligeramente áspera, hablando de trabajo duro a pesar de su riqueza actual. «Eres tan hermosa», murmuró, como si las palabras se le hubieran escapado sin permiso. Esperanza sintió sus mejillas enrojecer bajo su toque. «Patricio, sé que este matrimonio no comenzó como debería haber comenzado», dijo él, su pulgar trazando la línea de su pómulo. «Sé que no me elegiste. Pero Esperanza, quiero que sepas que cada día que pasas aquí, cada conversación que tenemos, cada sonrisa que me das, me hacen agradecido de que el destino nos haya juntado, sin importar cómo». Las palabras eran como miel derramada sobre heridas que Esperanza no sabía que tenía. Toda su vida, desde la muerte de sus padres, se había sentido como una carga, como alguien a quien otros tenían que tolerar. La idea de que alguien pudiera estar agradecido por su presencia era abrumadora. «No sé cómo hacer esto», admitió ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No sé cómo ser esposa, no sé cómo ser feliz». «Entonces», dijo Patricio, acercándose hasta que pudo sentir su calor, «aprendamos juntos». Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. No fue el beso formal de su ceremonia de matrimonio. Fue suave, tentativo al principio, luego más profundo, cuando Esperanza respondió instintivamente, sus manos encontrando la solidez de su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Patricio presionó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera memorizando el momento. «Esperanza», susurró su nombre como una oración, y por primera vez desde que se casaron, cuando él dijo su nombre, ella sintió como si realmente le perteneciera a alguien que la valoraba por quien era, no por lo que podía darle. La lluvia continuó cayendo sobre el cristal del conservatorio, pero dentro de la burbuja de plantas y promesas silenciosas, algo nuevo y hermoso había comenzado a florecer. Los días siguientes se desenvolvieron como un vals cuidadosamente coreografiado. Patricio y Esperanza se movían alrededor el uno del otro con una nueva conciencia, cada interacción cargada con la electricidad de lo que había pasado en el conservatorio. Esperanza se encontró esperando con anticipación los desayunos, las conversaciones vespertinas en el jardín, los momentos robados cuando sus manos se rozaban al pasar documentos o cuando él le apartaba una silla. Cada toque era una pregunta silenciosa, cada mirada una respuesta no verbalizada. Una tarde, mientras leía en la biblioteca, Patricio entró con una expresión extraña en su rostro. «¿Esperanza? Hay algo que quiero mostrarte». La condujo a su estudio, una habitación que había evitado desde su llegada porque se sentía como invadir su espacio privado. Las paredes estaban forradas de libros y diplomas, pero lo que captó su atención
fue el sofá donde él había estado durmiendo, con sábanas dobladas perfectamente y una almohada que llevaba la indentación de su cabeza. «¿Qué querías mostrarme?», preguntó, fingiendo no notar la cama improvisada. Patricio se dirigió a su escritorio y tomó una carpeta de manila. «Hice algunas llamadas. Sobre lo que hablamos, sobre enseñar». Abrió la carpeta para revelar folletos universitarios, formularios de admisión y una carta oficial. Esperanza se acercó, sus ojos escaneando los documentos. «Esta es la Universidad de Sevilla», explicó Patricio. «Tienen un programa de educación primaria que puedes completar en 2 años si tomas clases en verano. Y esta», señaló otra carta, «es del Hogar de Niños Santa Teresa. Necesitan voluntarios para ayudar con tutorías después de la escuela». Esperanza sentía como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación. «¿Hiciste todo esto para mí?» «Esperanza, te dije que no era demasiado tarde para perseguir tus sueños». Lo decía en serio. Ella tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo las fechas de inicio, los requisitos, las posibilidades que se extendían ante ella como un camino iluminado por el sol. «Pero esto debe haber costado...» «El dinero no importa», interrumpió Patricio. «Lo que importa es que tengas la oportunidad de ser quien realmente eres». Sin pensar, Esperanza dejó caer los papeles y se lanzó a sus brazos. Patricio la atrapó contra su pecho, sus brazos rodeándola como si fuera lo más natural del mundo. «Gracias», murmuró ella contra su camisa, respirando su aroma a sándalo y determinación. «Nadie nunca, nadie ha hecho algo así por mí». Patricio acarició su cabello, sus labios presionando un beso suave sobre su coronilla. «Quiero hacer muchas cosas por ti, Esperanza», dijo con voz ronca. «Si me dejas». Ella se separó para mirarlo, viendo en sus ojos grises algo que la hizo sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio hermoso y aterrador. «¿Qué clase de cosas?». En lugar de responder con palabras, Patricio curvó sus manos alrededor de su rostro y la besó con una intensidad que robó todo pensamiento racional de su mente. Este beso era diferente al del conservatorio, más urgente, más necesitado, cargado con semanas de deseo cuidadosamente contenido. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esperanza», dijo él, su voz áspera con emoción, «no quiero presionarte, no quiero que sientas que tienes que hacer algo porque vives en mi casa o porque te ayudé con los programas universitarios». «¿Y si no es por eso?», preguntó ella suavemente. «¿Y si es porque quiero estar cerca de ti?». Los ojos de Patricio se oscurecieron. «¿Estás segura?». En respuesta, Esperanza se acercó y presionó sus labios contra los de él, derramando en el beso todas las emociones confusas que había estado sintiendo: gratitud, atracción y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Esta vez, cuando se separaron, Patricio tomó su mano. «Ven conmigo», murmuró. La guió fuera del estudio, por el pasillo y por las escaleras hacia su habitación. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Cuando llegaron a la puerta de su dormitorio, Patricio se detuvo. «¿Estás segura?», preguntó una vez más, sus ojos buscando cualquier señal de duda en su rostro. «Sí», susurró ella, y por primera vez desde su matrimonio, lo decía con total honestidad. Lo que siguió fue una danza lenta y tierna de descubrimiento mutuo. Patricio la tocó como si fuera hecha de cristal precioso. Cada caricia una pregunta silenciosa que ella respondía con suspiros y besos. No había urgencia desesperada, sino una paciencia infinita que hablaba de un hombre que entendía el valor de savoring algo hermoso. Cuando finalmente se unieron completamente, con la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas, Esperanza entendió por qué le habían dicho que el matrimonio era más que un contrato. En los brazos de Patricio, se sintió completa de una manera que no sabía que era posible. Después, mientras yacían juntos con su cabeza en el pecho de él, escuchando el ritmo constante de su corazón, Patricio acarició su cabello con dedos gentiles. «¿En qué piensas?», murmuró él. «En que tengo miedo», admitió ella honestamente. «¿De qué?». «De que esto sea demasiado perfecto».
de que vaya a despertar y descubrir que todo fue un sueño. Patricio se movió para poder mirarla, sus ojos serios en la luz tenue. Esperanza, mírame, dijo suavemente. Esto es real. Lo que siento por ti es real. Y si hay algo que he aprendido en la vida, es que cuando algo bueno llega a tu puerta no lo cuestiones. Lo abrazas con todo lo que tienes. Ella trazó patrones invisibles sobre su pecho, maravillada por la textura de su piel, por la realidad sólida de él. ¿Qué sientes por mí?, preguntó necesitando escuchar las palabras. Patricio tomó su barbilla y la hizo mirarlo directamente. Te amo, Esperanza. Completamente, profundamente, irreversiblemente. Las palabras la golpearon como ondas en una playa tranquila. Había esperado atracción, cariño, tal vez respeto mutuo, pero amor, amor real, verdadero, del tipo que transforma vidas. Yo también te amo, susurró, sorprendiéndose a sí misma con la verdad absoluta de las palabras. Y mientras Patricio la besó bajo las estrellas de Sevilla, que brillaban a través de su ventana, Esperanza supo que su vida había encontrado finalmente el rumbo que había estado buscando sin saberlo. Los meses siguientes pasaron como un sueño dorado. Esperanza comenzó sus clases en la Universidad de Sevilla con un entusiasmo que no había sentido desde antes de la muerte de sus padres. Cada día traía nuevos descubrimientos, teorías de desarrollo infantil, métodos de enseñanza innovadores y la alegría pura de estar rodeada de personas que compartían su pasión por la educación. Patricio se había convertido en su mayor apoyo. Todas las mañanas la llevaba personalmente a la universidad antes de dirigirse a sus oficinas, y todas las tardes la esperaba con flores frescas y preguntas genuinas sobre lo que había aprendido. ¿Cómo fue la clase de psicología infantil hoy?, preguntaba mientras cenaban en el patio, bajo las estrellas que se habían convertido en testigos silenciosos de su amor floreciente. Fascinante, respondía Esperanza, sus ojos brillando con la pasión intelectual que Patricio adoraba ver. Aprendimos sobre cómo los niños procesan el trauma y las mejores formas de ayudarlos a sanar. Sus conversaciones nocturnas se habían profundizado, extendiéndose desde anécdotas del día hasta sueños para el futuro, miedos del pasado y la construcción lenta pero sólida de una intimidad que iba mucho más allá de lo físico. Una noche en particular, mientras paseaban por los senderos de piedra entre los rosales, Patricio se detuvo súbitamente. Esperanza, hay algo que he estado pensando. La seriedad en su voz la hizo mirarlo con atención. En los meses desde que habían comenzado realmente su matrimonio, había aprendido a leer sus expresiones. Esta era su cara de decisión importante. ¿Qué es? Patricio tomó sus manos, sus pulgares trazando círculos suaves sobre sus nudillos. Esta casa es hermosa, pero es demasiado grande para nosotros dos, demasiado formal. Cuando pienso en el futuro, en los niños que espero que tengamos algún día, no puedo imaginarlos corriendo por estos pasillos tan elegantes. Esperanza sintió un revoloteo en el estómago al escuchar «los niños que espero que tengamos». Era la primera vez que él había hablado específicamente sobre su familia futura. «¿Qué estás sugiriendo?» «He visto una casa en el centro histórico de Sevilla. Siglo XVIII. Completamente restaurada, pero con ese carácter auténtico que esta mansión nunca tendrá. Tiene un patio central con una fuente, habitaciones que se sienten como hogares en lugar de suites de hotel, y una cocina donde podríamos cocinar juntos, en lugar de depender siempre del personal». La imagen que pintaba era tentadora. Esperanza había crecido en espacios pequeños e íntimos, y aunque había llegado a apreciar la belleza de la mansión, nunca se había sentido completamente cómoda con su grandeza. «¿Quieres que veamos la casa?», preguntó. «Solo si tú quieres. Esperanza, este es tu hogar también ahora. Cualquier decisión que tomemos sobre dónde vivir, cómo vivir, debe ser una decisión que tomemos juntos». La manera en que él valoraba su opinión, la forma en que la incluía en cada aspecto de sus planes futuros, todavía la sorprendía. Había pasado tan años siendo invisible que aún estaba aprendiendo lo que significaba ser vista y valorada. «Me encantaría ver la casa», dijo, parándose en puntillas para besarlo suavemente. La casa
resultó ser todo lo que Patricio había descrito y más. Ubicada en una calle adoquinada cerca de la catedral, era como entrar en un cuento de hadas andaluz. Las habitaciones fluían una hacia la otra con gracia natural, los techos de vigas de madera añadían calidez, y el patio central era un oasis de tranquilidad donde naranjos y limoneros creaban sombra perfumada. «Podríamos poner una mesa aquí», dijo Esperanza, parada en el centro del patio, imaginando cenas románticas bajo las estrellas. «Y tal vez una hamaca en esa esquina para leer en las tardes, y habitaciones para niños en el segundo piso», añadió Patricio suavemente, observando su reacción. Esperanza se volvió hacia él, su corazón acelerándose. «¿Habitaciones para niños?». Patricio se acercó rodeándola con sus brazos. «Esperanza, sé que hemos estado casados apenas unos meses, y sé que gran parte de ese tiempo has estado adaptándote a cambios enormes en tu vida. Pero quiero que sepas que cuando pienso en el futuro, te veo en cada parte de él. Te veo terminando tu carrera universitaria, comenzando tu trabajo como maestra, y sí, te veo como la madre de mis hijos». Las lágrimas aparecieron en los ojos de Esperanza antes de que pudiera detenerlas. «¿Realmente? Esperanza, cuando te veo con los niños en el orfanato donde haces voluntariado, cuando veo cómo se iluminan sus caras cuando entras en la habitación, sé que serás una madre extraordinaria». Era verdad. Su trabajo voluntario en el hogar de niños Santa Teresa se había convertido en la parte más gratificante de su semana. Los niños allí, muchos huérfanos como ella había sido, habían encontrado en Esperanza a alguien que entendía su dolor, pero también podía mostrarles esperanza. «Yo también quiero eso», admitió ella. «Quiero una familia contigo, Patricio. Quiero todo contigo». Cuando se besaron en el patio de la que pronto sería su nueva casa, rodeados por el aroma de azahar y el sonido distante de las campanas de la catedral, Esperanza sintió como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, mientras hacían el amor en su habitación de la mansión, había una nueva intensidad en su conexión. Ya no se trataba solo de pasión o incluso de amor. Se trataba de dos personas comprometiéndose completamente a construir una vida juntos, con todos los desafíos y alegrías que eso implicaría. «Te amo tanto que a veces me duele», murmuró Patricio contra su cuello, sus manos acariciando la curva de su cintura. «A mí también», respondió Esperanza, sus dedos enredándose en su cabello. «Pero es un dolor hermoso». Mientras se quedaron dormidos en los brazos del otro, con la luna de Sevilla filtrándose por las ventanas, ninguno de los dos sabía que en pocas semanas sus vidas cambiarían de una manera que haría que todos sus sueños sobre el futuro se sintieran pequeños en comparación con la realidad que los esperaba. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Esperanza se despertó en los brazos de Patricio, su cabeza descansando en el hueco de su hombro, escuchando el ritmo constante de su respiración. Habían estado casados 8 meses, y cada día se sentía más natural despertar así, como si hubieran estado juntos toda la vida. «Buenos días, mi amor», murmuró Patricio, sus labios presionando un beso suave en su cabello. «Buenos días», respondió ella, estirándose como un gato satisfecho. Pero cuando intentó levantarse para dirigirse al baño, una ola de náusea la golpeó tan fuerte que tuvo que correr. Patricio la siguió inmediatamente, sosteniendo su cabello mientras se inclinaba sobre el lavabo. «¿Estás bien? ¿Algo que cenaste anoche?». Esperanza se enjuagó la boca, su mente corriendo. Había estado sintiéndose extraña durante la semana pasada, cansada, sensible a ciertos olores, con los senos ligeramente doloridos. Síntomas que había atribuido al estrés de los exámenes finales. «Patricio», dijo suavemente, volteándose para mirarlo. «¿Qué fecha es hoy?». «15 de noviembre. ¿Por qué?». Esperanza hizo cálculos rápidos en su cabeza. Su período debería haber llegado hace 2 semanas. Creo que necesito ir a la farmacia». La comprensión apareció en los ojos de Patricio como el amanecer. «¿Crees que podrías estar...?» «No lo sé. Tal vez. Necesito una prueba de embarazo». 1 hora después, estaban sentados en el borde de la cama, mirando un pequeño dispositivo de plástico como si fuera la cosa más importante del mundo.
Patricio tenía el brazo alrededor de ella, pero Esperanza podía sentir la tensión en su cuerpo. «¿Qué dice?», preguntó él, su voz ligeramente ronca. Esperanza levantó la prueba con manos temblorosas. 2 líneas rosadas, claras e inequívocas. «Positivo», susurró. El silencio que siguió se sintió como una eternidad. Esperanza no sabía qué esperar de la reacción de Patricio. Habían hablado de niños, pero como algo del futuro. No habían estado tratando activamente de concebir. «¿Patricio?», murmuró, volteándose para mirar su rostro. Lo que vio allí la tranquilizó inmediatamente. Sus ojos grises brillaban con una alegría tan pura que le quitó el aliento. Lágrimas que no había visto venir corrían por sus mejillas. «¿Estás feliz?», preguntó ella, su propia voz quebrándose. En lugar de responder con palabras, Patricio la rodeó con sus brazos y la levantó del suelo, girándola en círculos mientras reía, con una alegría que resonaba por toda la habitación. «¿Feliz? Esperanza, soy el hombre más feliz del planeta». La puso en el suelo y curvó sus manos alrededor de su rostro. «Vamos a tener un bebé. Nuestro bebé». Entonces ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo, besándose entre lágrimas de alegría que sabían a sal y promesas de futuro. «¿Cómo crees que será?», preguntó Esperanza más tarde, mientras yacían en la cama con la mano de Patricio, descansando protectoramente sobre su vientre aún plano. «Hermoso como su madre», dijo él inmediatamente, «con tus ojos y tu corazón generoso. Y tu determinación y tu inteligencia», añadió ella, cubriendo su mano con la suya. «¿Tienes miedo?», preguntó Patricio después de un momento. Esperanza consideró la pregunta honestamente. «Un poco. No tuve madre durante mis años de adolescencia. No estoy segura de cómo ser madre yo misma». «Esperanza, mírame», dijo Patricio, su voz seria. «Te he visto con los niños en el orfanato. Te he visto iluminar habitaciones enteras con tu bondad. Si hay alguien en este mundo nacida para ser madre, eres tú». Sus palabras le dieron un coraje que no sabía que necesitaba. «¿Y tú? ¿Tienes miedo?». Patricio sonrió, pero había vulnerabilidad en sus ojos. «Aterrorizado», admitió. «Mi propio padre murió cuando yo era tan joven. No tengo muchos recuerdos de cómo es tener un padre presente. ¿Y si no sé cómo hacerlo?». Esperanza se acurrucó más cerca de él, presionando besos suaves a lo largo de su mandíbula. «Patricio, eres el hombre más cariñoso y protector que conozco. El hecho de que ya te preocupes tanto por ser un buen padre significa que lo serás». Ese mismo día comenzaron a hacer planes. Patricio insistió en que consultara con el mejor obstetra de Sevilla, el doctor Ramírez, quien confirmó lo que ya sabían y estableció la fecha probable de parto para julio. «Será un bebé de verano», dijo Esperanza esa noche mientras cenaban en su nuevo patio. Se habían mudado a la casa del centro histórico la semana anterior, y cada comida se sentía como una celebración íntima. «Perfecto para correr por estos patios», añadió Patricio, sus ojos brillando mientras imaginaba el futuro. Habían decidido no contar las noticias a nadie más por algunas semanas, queriendo mantener la alegría solo para ellos por un poco más de tiempo. Pero era difícil contener su felicidad. Esperanza florecía durante el embarazo de maneras que no había esperado. Las náuseas matutinas pasaron después de las primeras semanas, y una energía radiante tomó su lugar. Sus estudios universitarios continuaron sin problemas, y sus profesores comentaron sobre el brillo especial que parecía tener. Patricio se había vuelto aún más atento, si eso era posible. Llegaba a casa con antojos que Esperanza ni siquiera sabía que tenía. Había convertido uno de los cuartos de huéspedes en un estudio donde ella podía hacer sus tareas universitarias en comodidad, y había comenzado a leer libros sobre paternidad con la misma intensidad que una vez había aplicado a los contratos de negocios. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Esperanza una noche mientras él le masajeaba los pies. Un ritual nocturno que había desarrollado sin que ella se lo pidiera. «¿Qué, amor?». «Que hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría casada con un hombre que amo, esperando nuestro primer hijo, estudiando para ser maestra en una de las mejores universidades de España, habría pensado que estaban locos». Patricio detuvo el masaje y la miró con esos ojos grises que habían llegado a ser su hogar. «¿Y ahora?».
Ahora pienso que a veces el destino trabaja de maneras que nunca podríamos imaginar. A veces lo que parece ser la peor cosa que puede pasarte es en realidad la puerta a todo lo que siempre quisiste, pero no sabías cómo pedir. Patricio se acercó y la besó con una ternura que hablaba de amor profundo, gratitud infinita y la promesa de todos los tomorrows que construirían juntos. «Te amo, Esperanza Santamaría», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo, Patricio Santamaría», respondió ella, saboreando la manera en que su nombre apellidado sonaba en sus labios como una canción de cuna. En su vientre, su bebé crecía, alimentado por amor y arrullado por las voces de padres que ya lo amaban más de lo que pensaban posible. La primavera llegó a Sevilla con una explosión de color y vida que parecía hacer eco del florecimiento que ocurría dentro del hogar de los Santamaría. Esperanza estaba en su 5º mes de embarazo y su vientre redondeado era evidencia hermosa de la nueva vida que crecía dentro de ella. «Mira esto», dijo una mañana, tomando la mano de Patricio y poniéndola sobre su barriga mientras desayunaban en el patio. «¿Sientes eso?» Patricio se quedó inmóvil, sus ojos abriéndose con asombro cuando sintió el pequeño movimiento bajo su palma. «Es nuestro bebé diciendo buenos días», murmuró Esperanza, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. La expresión en el rostro de Patricio era una mezcla de reverencia y alegría pura. Se inclinó y presionó sus labios suavemente contra su vientre. «Buenos días, pequeño», murmuró contra su piel. «Soy tu papá». Esperanza pasó sus dedos por su cabello, mirándolo con amor que crecía cada día. En los meses desde que habían descubierto el embarazo, Patricio se había transformado de manera hermosa. La intensidad que una vez había dirigido solo hacia los negocios, ahora se enfocaba en cuidarla a ella y prepararse para su hijo. Había convertido la habitación junto a la suya en un nursery, pintando las paredes de un amarillo suave y llenándolo con muebles hechos a mano por artesanos locales. Una cuna de madera de cerezo esperaba en el centro, rodeada de libros infantiles, juguetes suaves y una mecedora donde ya se imaginaba amamantando a su bebé. «¿Has pensado en nombres?», preguntó Patricio, manteniendo su mano sobre su vientre mientras el bebé continuaba sus movimientos matutinos. «Sebastián si es niño», dijo Esperanza inmediatamente. «Por tu padre». Patricio la miró con sorpresa. Raramente hablaba de su padre, la herida de su pérdida temprana aún sensible después de tantos años. «¿Estás segura?» «Completamente. Y Pilar si es niña, por la Virgen del Pilar. Mi abuela siempre decía que ese nombre traía fortaleza». «Sebastián Santamaría», murmuró Patricio probando cómo sonaba. «Pilar Santamaría, ambos son perfectos». Ese mismo día, fueron a la cita con el doctor Ramírez para el ultrasonido de rutina. Esperanza se recostó en la mesa de examen, su mano entrelazada con la de Patricio, mientras el doctor movía el transductor sobre su vientre cubierto de gel frío. «Todo se ve perfecto», anunció el doctor Ramírez, señalando la pantalla donde la imagen borrosa de su bebé se movía rítmicamente. «Desarrollo normal, latido cardíaco fuerte. ¿Quieren saber el sexo?» Esperanza y Patricio se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. «Sí», dijeron al unísono. «Felicidades», sonrió el doctor. «Van a tener un niño». «Sebastián», susurró Esperanza apretando la mano de Patricio. «Nuestro pequeño Sebastián», confirmó Patricio, su voz espesa con emoción. Esa noche celebraron con una cena íntima en su patio, rodeados por las bugambillas que habían comenzado su florecimiento primaveral. Patricio había cocinado personalmente el plato favorito de Esperanza, paella con mariscos, y habían brindado con jugo de granada en copas de cristal. «Por Sebastián», dijo Patricio levantando su copa. «Por nuestra familia», respondió Esperanza tocando su copa contra la de él. Mientras comían bajo las estrellas que se habían convertido en testigos constantes de su amor, hablaron de sueños para su hijo. Patricio quería enseñarle sobre trabajo duro e integridad. Esperanza quería darle la seguridad emocional que ella había perdido tan joven. «¿Sabes qué me emociona más?», dijo Esperanza recostándose en su silla con una mano sobre su vientre. «¿Qué? Ver qué tipo de padre vas a ser. Ya puedo ver que vas a ser extraordinario».
Patricio se acercó y tomó su mano libre, sus dedos entrelazándose automáticamente. Esperanza, antes de conocerte, mi vida era trabajo, construcción de imperio, acumulación de riqueza, pero no había alma. No había razón real para todo eso. ¿Y ahora? Ahora entiendo para qué era todo ese trabajo. Era para esto, para poder darte una vida hermosa, para poder darle a Sebastián todas las oportunidades del mundo, para crear algo que durará mucho más que cualquier edificio que pueda construir. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Esperanza. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De haberte casado conmigo, de haber elegido esto en lugar de casarte con alguien de tu clase social, alguien que pudiera haber contribuido más a tu imperio empresarial. Patricio se puso de pie y se arrodilló junto a su silla, tomando su rostro entre sus manos. Esperanza Santamaría, mírame, dijo con una intensidad que hizo que su corazón se saltara un latido. No me casé contigo por tu clase social o por lo que podrías contribuir a mis negocios. Me casé contigo porque desde el momento en que te vi, supe que eras la única mujer en el mundo que podría hacer que mi corazón se sintiera completo. Pero al principio pensé que necesitaba una esposa para completar mi imagen de éxito. Pero Esperanza, lo que descubrí es que no necesitaba una esposa para mi imagen. Necesitaba específicamente a ti para mi alma. Cuando la besó bajo la luz de la luna andaluza, con su hijo moviéndose suavemente entre ellos, Esperanza sintió como si toda su vida hubiera estado llevando a este momento perfecto. Más tarde esa noche, mientras yacían en la cama con las ventanas abiertas, dejando entrar la brisa perfumada con jazmín, Patricio puso su mano sobre su vientre y comenzó a hablar suavemente. Sebastián, soy tu papá. Tu mamá y yo ya te amamos más de lo que sabíamos que era posible amar. Vas a nacer en una familia que te dará todo lo que necesitas para ser quien estés destinado a ser. Esperanza escuchó, lágrimas silenciosas de felicidad corriendo por sus mejillas. Había comenzado este matrimonio como una víctima de las circunstancias. Ahora era una mujer amada, esperando un hijo deseado, construyendo una vida que superaba cualquier sueño que hubiera tenido. El amor, descubrió, no siempre llegaba de la manera que esperabas. Pero cuando llegaba real y verdadero, transformaba todo lo que tocaba en algo dorado y hermoso. El 7º mes de embarazo trajo consigo complicaciones inesperadas que pusieron a prueba tanto la fortaleza de Esperanza como la profundidad del amor que había crecido entre ella y Patricio. Todo comenzó con una mañana donde Esperanza se despertó sintiéndose extrañamente agotada, más de lo normal para una mujer embarazada. Cuando intentó levantarse de la cama, una punzada aguda de dolor la atravesó, haciéndola gemir involuntariamente. «¿Esperanza? ¿Qué pasa?» Patricio se incorporó inmediatamente, su instinto protector activándose al primer signo de alarma. «No lo sé», murmuró ella, presionando una mano contra su vientre donde el dolor persistía. «Algo no se siente bien». Sin dudarlo un segundo, Patricio la llevó en brazos al coche y condujo a velocidades que normalmente la habrían regañado por peligrosas. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el volante, aunque trató de mantener su voz calmada por el bien de ella. «Todo va a estar bien», repetía como un mantra. «El doctor Ramírez sabrá qué hacer». En el hospital, después de lo que se sintió como horas de exámenes y pruebas, el doctor Ramírez finalmente apareció con una expresión seria que hizo que el corazón de ambos se detuviera. «Esperanza, Patricio, necesitamos hablar», dijo, dirigiéndolos a su oficina. «¿Qué pasa con nuestro bebé?», preguntó Esperanza inmediatamente, sus manos instintivamente protegiendo su vientre. «El bebé está bien», los tranquilizó rápidamente. «Pero Esperanza, estás desarrollando preeclampsia. Es una condición seria que necesitamos monitorear muy de cerca». «¿Qué significa eso exactamente?». La voz de Patricio era controlada, pero Esperanza podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Significa que la presión arterial de Esperanza está peligrosamente alta, y hay proteínas en su orina que indican que sus riñones están bajo estrés. Si no controlamos esto, podría ser peligroso tanto para ella como para el bebé». El mundo de Esperanza se inclinó ligeramente en su eje.
Después de meses de un embarazo perfecto, la idea de que algo pudiera salir mal era aterradora. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Patricio tomando la mano de Esperanza firmemente. Reposo absoluto en cama, medicamentos para controlar la presión arterial, monitoreo constante, y si las cosas empeoran, es posible que tengamos que considerar un parto prematuro. ¿Cuán prematuro?, susurró Esperanza. Idealmente, queremos llegar al menos a las 34 semanas. Estás en 28 ahora. Cada día que podamos mantener al bebé dentro es crucial para su desarrollo. Los siguientes días se convirtieron en una rutina de visitas médicas, monitoreo constante y una ansiedad que ninguno de los dos había experimentado antes. Patricio canceló todas sus reuniones de negocios y prácticamente no se separó del lado de Esperanza. «No tienes que hacer esto», le dijo una tarde mientras él le daba de comer sopa casera que Carmen había preparado. «Tienes un imperio que dirigir». Patricio dejó la cuchara y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Esperanza, escúchame bien. Podría perder cada edificio, cada hotel, cada centavo que he ganado, y sería solo dinero. Pero si te pierdo a ti, o si perdemos a Sebastián, perdería todo lo que realmente importa». Sus palabras la hicieron llorar, tanto por la profundidad del amor que expresaban como por el miedo que confirmaban. «¿Y si algo sale mal?», susurró. «¿Y si no puedo hacer esto?». Patricio se acostó junto a ella en la cama, rodeándola con sus brazos con cuidado de no presionar su vientre. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo firmemente. «Esperanza, has sobrevivido la pérdida de tus padres, años de vivir con personas que no te valoraban, y te has reconstruido hasta convertirte en esta mujer extraordinaria. Si hay alguien con la fuerza para superar esto, eres tú». Las semanas pasaron lentamente. Esperanza pasaba sus días leyendo, estudiando cuando se sentía lo suficientemente bien, y hablando con Sebastián, animándolo a quedarse seguro dentro un poco más de tiempo. Patricio se convirtió en una fuente constante de fortaleza y entretenimiento. Le leía novelas en voz alta, la mantenía al día con chismes sin importancia de sus clases universitarias, que había tenido que suspender temporalmente, y cada noche le daba masajes suaves en los pies y las piernas para ayudar con la circulación. «¿Sabes qué?», dijo una noche mientras él le masajeaba los pies con aceite de lavanda. «¿Qué, amor? Creo que esto nos está haciendo más fuertes, como pareja». Patricio levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo puedes decir eso? Te está poniendo en peligro». «Pero mírate». Esperanza extendió su mano para tocar su mejilla. «Estás cuidándome como si fuera lo más precioso del mundo. Estás mostrando una dedicación que va mucho más allá de la obligación matrimonial. Porque eres lo más precioso de mi mundo», dijo él simplemente. «Y mira cómo me siento», continuó ella. «A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, me siento completamente segura porque sé que estás aquí. Sé que harías cualquier cosa para protegerme a mí y a Sebastián». Patricio presionó un beso suave en la palma de su mano. «Para siempre», prometió. Una mañana de la semana 32, Esperanza se despertó sintiendo algo diferente. No dolor exactamente, pero una sensación extraña que no podía identificar. «Patricio», murmuró tocando su hombro suavemente. Él se despertó inmediatamente, sus sentidos alerta, después de semanas de vigilancia constante. «¿Qué pasa?». Creo que algo está pasando». En el hospital el doctor Ramírez confirmó lo que ambos habían comenzado a sospechar. «Es hora», anunció. «Tu presión arterial ha subido peligrosamente y necesitamos sacar al bebé ahora». Mientras preparaban a Esperanza para una cesárea de emergencia, Patricio sostuvo su mano, sus ojos grises brillando con lágrimas no derramadas. «Te amo», susurró. «Tú y Sebastián van a estar perfectos». «Los dos van a estar perfectos». «Te amo también», respondió ella, y luego las luces brillantes de la sala de cirugía se llevaron todo lo demás. El llanto fuerte y saludable que llenó la sala quirúrgica fue el sonido más hermoso que cualquiera de los dos había escuchado en su vida. El primer llanto de Sebastián resonó en la sala de cirugía como una sinfonía celestial, llenando los corazones de Esperanza y Patricio con una alegría tan intensa
que parecía transformar el mismo aire que respiraban. «Es perfecto», murmuró el doctor Ramírez, sosteniendo al bebé diminuto pero vigoroso. «Pequeño, pero todos sus signos vitales son excelentes». A través de la neblina de la anestesia, Esperanza escuchó la voz de su hijo y sintió como si cada célula de su cuerpo suspirara de alivio. Había estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente podía exhalar. «¿Puedo verlo?», susurró, tratando de girar la cabeza hacia donde las enfermeras estaban limpiando y evaluando a Sebastián. Una enfermera se acercó con un pequeño bulto envuelto en mantas azules. «Aquí está su hijo, señora Santamaría». Cuando Esperanza vio a Sebastián por primera vez, su corazón se expandió de maneras que no sabía que eran posibles. Era diminuto, apenas 2 kilos, pero perfecto en cada detalle. Tenía una mata de cabello oscuro como el de Patricio, pero sus ojos, cuando los abrió brevemente, eran almendrados como los de ella. «Hola, mi amor», murmuró, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Finalmente te conocemos». Patricio estaba parado junto a la camilla, completamente inmóvil excepto por las lágrimas que caían sin parar por su rostro. Cuando finalmente encontró su voz, salió como un susurro áspero. Es realmente nuestro hijo». «¿Quieres sostenerlo, papá?», preguntó la enfermera con una sonrisa cálida. Con manos que temblaban ligeramente, Patricio tomó a su hijo por primera vez. Sebastián se veía aún más pequeño en los brazos de su padre, pero se calmó inmediatamente al escuchar la voz profunda que había estado oyendo durante meses en el vientre. «Sebastián», dijo Patricio suavemente, «soy tu papá. Hemos estado esperándote tanto tiempo». La escena era tan hermosa que incluso el personal médico experimentado parecía conmovido. Había algo mágico en ver a este hombre poderoso, conocido por su control férrea en el mundo de los negocios, completamente derretido por un bebé de 2 kilos. Debido a su nacimiento prematuro, Sebastián necesitó pasar sus primeros días en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Aunque era pequeño, sus pulmones funcionaban bien y no necesitaba asistencia respiratoria, algo que el doctor Ramírez describió como extraordinariamente afortunado para un bebé de 32 semanas. Esperanza también necesitó varios días en el hospital para recuperarse de la cesárea y para que monitorearan su presión arterial. Los primeros días fueron una mezcla de alegría extática y ansiedad constante. Patricio prácticamente vivía en el hospital, dividiendo su tiempo entre la habitación de Esperanza y la unidad neonatal, donde Sebastián luchaba por ganar peso y fuerza. Había convertido una silla junto a la cama de Esperanza en su oficina temporal, manejando solo los asuntos más urgentes por teléfono, mientras mantenía un ojo constante en ella. «No estás comiendo suficiente», observó Carmen, quien había aparecido con comida casera después de que Esperanza rechazara la comida del hospital por 3ª vez consecutiva. «No tengo apetito», admitió Esperanza. «Solo quiero que Sebastián esté bien». «Señora», dijo Carmen suavemente sentándose junto a la cama, «ese bebé va a necesitar una mamá fuerte cuando venga a casa. Usted necesita cuidarse». Como si hubiera escuchado la conversación, Patricio entró en ese momento con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Buenas noticias», anunció. «El doctor García dice que Sebastián puede salir de la incubadora mañana. Ya pesa 2,5 kilos y todos sus reflejos son perfectos». Esperanza sintió como si un peso enormous hubiera sido levantado de su pecho. «¿Podré sostenerlo sin todas esas máquinas?», preguntó Esperanza, su voz quebrada por la emoción. «No solo sostenerlo», sonrió Patricio acercándose para tomar su mano. «Podrás alimentarlo, cambiarlo, hacer todas las cosas que una madre debe hacer». Esa noche, por primera vez en días, Esperanza durmió profundamente. Los sedantes habían comenzado a salir de su sistema, su presión arterial se había estabilizado, y la seguridad de que Sebastián estaría bien finalmente le permitió relajarse. Al día siguiente, cuando una enfermera trajo a Sebastián envuelto en una manta suave sin cables ni tubos, Esperanza lloró de pura alegría. El bebé había crecido visiblemente en los pocos días desde su nacimiento, sus mejillas ya menos hundidas, sus movimientos más fuertes. «Es perfecto»,
murmuró Patricio, observando cómo Sebastián se prendía naturalmente para alimentarse. Míralo, sabe exactamente qué hacer. Los bebés saben, dijo la enfermera con una sonrisa. Especialmente los bebés que han luchado un poco para llegar aquí. Son guerreros desde el principio. Durante los siguientes días, Esperanza y Patricio aprendieron las rutinas de ser padres primerizos. Cambios de pañal a las 3 de la mañana, sesiones de alimentación que parecían durar eternamente, y el miedo constante de que estuvieran haciendo algo mal. ¿Crees que llora mucho?, preguntó Esperanza una noche, meciendo a Sebastián, que había estado inquieto durante horas. No lo sé, admitió Patricio, su cabello despeinado y ojeras bajo sus ojos. ¿Cómo se supone que sepamos? A pesar del agotamiento y la curva de aprendizaje pronunciada, había una felicidad burbujeante que permeaba cada momento. Cuando Sebastián se calmaba finalmente y se dormía entre ellos, cuando sonreía, aunque el doctor insistía que eran gases, cuando agarraba el dedo de Patricio con su puño diminuto, todo el cansancio del mundo parecía valer la pena. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo Esperanza una semana después, mientras observaba a Patricio bañar cuidadosamente a Sebastián en la pequeña bañera del hospital. ¿Qué? Que esto es exactamente como debe ser. No perfecto, no fácil, pero exactamente correcto. Patricio levantó la vista. Agua goteando de sus manos mientras sostenía a su hijo diminuto, pero resistente. ¿A qué te refieres? Quiero decir que comenzamos este matrimonio con miedo, sin saber qué esperar el uno del otro. Y ahora míranos. Estamos aquí cuidando a nuestro hijo juntos, y se siente como si hubiéramos estado haciendo esto toda la vida. Se siente como familia, acordó Patricio suavemente. Se siente como amor verdadero, añadió Esperanza. Cuando finalmente llevaron a Sebastián a casa 3 semanas después, el mundo parecía nuevo. Su casa en el centro histórico de Sevilla nunca había sido más hermosa, con las habitaciones llenas de luz dorada y el patio perfumado con jazmín, dando la bienvenida a la nueva vida que habían traído al mundo. Carmen había preparado la casa como si fuera a recibir a la realeza. La habitación de Sebastián estaba perfecta, con flores frescas en jarrones y una comida casera esperando en la cocina. «Bienvenido a casa, pequeño príncipe», murmuró Carmen, tocando suavemente la mejilla de Sebastián mientras Esperanza lo llevaba por primera vez a través de la puerta de su hogar familiar. Esa noche, mientras Sebastián dormía en su cuna nueva y Esperanza descansaba en su propia cama por primera vez en semanas, Patricio se paró en el balcón mirando las estrellas que habían sido testigos de toda su historia de amor. «¿En qué piensas?», preguntó Esperanza desde la cama. «En lo afortunado que soy», respondió él volviendo a acostarse junto a ella. «Hace un año era un hombre rico pero vacío. Ahora tengo todo lo que realmente importa». «¿Y qué es eso?». «Tú, Sebastián, esta familia que construimos juntos». Se durmieron con los sonidos suaves de su hijo respirando en la habitación de al lado, el aroma de las flores del patio filtrándose por las ventanas abiertas, y el conocimiento de que habían creado algo hermoso y duradero juntos. 5 años habían pasado desde esa primera noche aterradora en la mansión Santa María, y el mundo de Esperanza era irreconocible comparado con la vida que había conocido antes. Era un domingo por la mañana en abril, y la casa estaba llena de los sonidos de la vida familiar. Sebastián, ahora un niño de 4 años con los ojos inteligentes de su madre y la determinación de su padre, corría por el patio persiguiendo mariposas mientras gritaba de alegría. «Mamá, mira, atrapé una», gritó sosteniendo sus manos ahuecadas como si contuvieran el tesoro más grande del mundo. «Muy bien, mi amor», respondió Esperanza desde donde estaba sentada bajo el naranjo, su segunda hija, Pilar de 2 años, durmiendo en su regazo. «Pero recuerda ser gentil con ella». Sebastián abrió las manos cuidadosamente, dejando que la mariposa volara libre, y aplaudió mientras desaparecía sobre las paredes del patio. Esperanza observó la escena con un corazón tan lleno que a veces dolía. Su vida había tomado formas que nunca habría podido imaginar en sus sueños más salvajes. Había terminado su carrera universitaria el año anterior, graduándose summa cum laude, mientras malabaraba el estudio con el cuidado de 2 niños pequeños.
Ahora trabajaba 3 días a la semana como maestra en una escuela primaria en el barrio histórico, realizando finalmente el sueño que había mencionado a Patricio en esos primeros días tentativos de su matrimonio. «¿Cómo están mis 3 amores más hermosos?», preguntó Patricio, emergiendo de la casa con una bandeja de café y pasteles frescos de la panadería favorita de Esperanza. A los 53 años, había algunas líneas más alrededor de sus ojos y canas en las sienes, pero la felicidad lo había hecho lucir más joven que cuando se casaron. La tensión constante que había llevado durante años como empresario solitario había sido reemplazada por una relajación que venía de saber que tenía un hogar verdadero al cual regresar cada noche. «¡Papá!», gritó Sebastián, corriendo hacia él para ser levantado en brazos. «Hoy vamos al parque, ¿verdad? Me prometiste que me enseñarías a volar la cometa nueva». «Por supuesto, campeón», rió Patricio, girando a su hijo en círculos antes de ponerlo en el suelo. «Pero, primero, desayuno en familia». Se sentaron alrededor de la mesa de hierro forjado que habían puesto bajo el naranjo, Pilar despertándose justo a tiempo para el desayuno. Era su ritual dominical favorito, sin prisa, sin agenda, solo la familia disfrutando de la mañana juntos. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Esperanza mientras partía un croissant para Pilar. «¿Qué, amor?», preguntó Patricio, limpiando mermelada de la barbilla de Sebastián. «Que este abril marca exactamente 5 años desde que nos casamos». Patricio levantó la vista, una sonrisa suave curvando sus labios. «¿Ha sido tanto tiempo ya?». «A veces se siente como toda una vida», dijo Esperanza. «Y a veces se siente como si acabara de comenzar ayer». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Patricio, aunque había una seguridad en su voz que no había estado allí en los primeros días de su matrimonio. Esperanza lo consideró seriamente, mirando a sus hijos que ahora jugaban juntos en los azulejos del patio, luego a su esposo cuyo amor había sido la fuerza transformadora de su vida. «Solo una cosa», dijo finalmente. Patricio enarcó una ceja, curioso. «Me arrepiento de que me tomara tanto tiempo darme cuenta de lo afortunada que era». La sonrisa que iluminó el rostro de Patricio valía más que todas las riquezas que había acumulado en su vida empresarial. Esa tarde, mientras volaban cometas en el parque de María Luisa, con Sebastián corriendo entre ellos, y Pilar aplaudiendo desde su cochecito, una revelación tranquila se asentó sobre Esperanza. «Patricio», dijo observando cómo él ayudaba pacientemente a Sebastián a mantener la cometa en el aire. «Sí, hay algo que nunca te he dicho propiamente». Él le dio el control de la cometa a Sebastián y se acercó a ella, su atención completamente enfocada en sus palabras. «¿Qué es? Nunca te he agradecido realmente. No solo por salvarme de la situación con mis tíos, o por darme una vida cómoda, o incluso por darme estos niños hermosos. Entonces, ¿por qué?». Esperanza tomó sus manos, notando cómo se habían vuelto ligeramente ásperas por los proyectos de fin de semana en el jardín, pero aún fuertes y capaces, por enseñarme que podía ser amada, por mostrarme que merecía ser valorada, por ser paciente conmigo mientras aprendía a confiar no solo en ti, sino en la posibilidad de la felicidad misma. Patricio la acercó, sus brazos rodeándola mientras los niños jugaban cerca. «Esperanza, tú me enseñaste algo igual de importante». «¿Qué?». «Me enseñaste que el éxito real no se mide en dinero o propiedades o poder sobre otros. Se mide en cuán completo se siente tu corazón cuando llegas a casa cada noche». Se besaron suavemente mientras el viento de abril movía las cometas sobre sus cabezas y sus hijos reían bajo el sol andaluz, ajenos al momento profundo que sus padres estaban compartiendo, pero beneficiándose de la seguridad que venía de crecer en un hogar lleno de amor verdadero. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Esperanza y Patricio se sentaron en su patio como habían hecho miles de noches antes, pero esta vez había algo diferente en el aire. «¿Recuerdas la primera noche que hablamos aquí?», preguntó Esperanza sentada en el mismo borde de la fuente donde había llorado de miedo y confusión 5 años antes. «Recuerdo que pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida, pero también la más herida», respondió Patricio. «Quería protegerte, pero no sabía cómo sin asustarte más. ¿Y ahora?». Patricio se acercó tomando su rostro entre sus manos,
como había hecho esa primera noche en el conservatorio. Ahora sé que no necesitas mi protección, necesitas mi apoyo, mi amor, mi asociación. Pero protección, eres una de las mujeres más fuertes que conozco, solo porque tú me ayudaste a descubrir esa fortaleza. No, Esperanza, esa fortaleza siempre estuvo ahí. Yo solo te ayudé a confiar en ella. Mientras se besaron bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su primera conversación real, Esperanza supo que habían llegado a algo que muy pocas parejas logran, un amor que había sido probado por tiempo y circunstancia, y había emergido no solo intacto, sino más profundo y más verdadero que nunca. No había drama, no había crisis, solo la profunda satisfacción de dos personas que habían construido algo hermoso juntos y sabían que duraría. La feria de abril de 2030 prometía ser la más espectacular en años, y la familia Santamaría se preparaba para celebrar no solo la tradición sevillana que tanto amaban, sino también un hito personal que haría que esta feria fuera inolvidable. Esperanza se paró frente al espejo de su habitación, ajustando los volantes de su traje de flamenca color rojo cereza. A los 30 años, había florecido de maneras que nunca había imaginado posible. Su carrera como maestra había prosperado. Había escrito un libro sobre métodos de enseñanza para niños traumatizados que se había convertido en texto de referencia en universidades españolas, y había establecido una fundación para huérfanos que llevaba el nombre de sus padres. «Estás radiante», dijo Patricio desde la puerta, ya vestido en su traje cordobés tradicional. Se veía distinguido y feliz, el éxito empresarial equilibrado perfectamente con la satisfacción personal. Había expandido su imperio para incluir hoteles ecológicos y proyectos de desarrollo sostenible. Pero más importante, había aprendido a delegar, permitiendo que el tiempo con su familia fuera verdaderamente sagrado. «Los niños están listos», anunció, señalando hacia el pasillo, donde se podían escuchar risas y pasos corriendo. Sebastián, ahora de 9 años, apareció en la puerta vestido como un pequeño caballero andaluz, su cabello peinado hacia atrás y una sonrisa que era una combinación perfecta de la inteligencia de su madre y la determinación de su padre. «Mamá, ¿puedo montar los caballos en la feria este año?», preguntó, prácticamente rebotando de emoción. «Vamos a ver, mi amor», respondió Esperanza, besando su frente. «Depende de qué tan bien te comportes». Pilar, de 7 años, apareció corriendo detrás de su hermano, su vestido de flamenca en miniatura en amarillo brillante, haciendo que pareciera un pequeño rayo de sol. Tenía los ojos grises de su padre, pero el cabello ondulado y la gracia natural de su madre. «Vamos, vamos», gritó, tomando las manos de ambos padres. «Quiero ver los caballos y los bailarines y comer churros». Mientras caminaban hacia el recinto de la feria, Esperanza reflexionó sobre el milagro de su vida. Las calles de Sevilla estaban llenas de familias dirigiéndose a la celebración, pero ella se sentía como si estuviera caminando en un sueño hecho realidad. La caseta que Patricio había alquilado para la semana estaba decorada con farolillos y flores, una perfecta miniatura de la elegancia andaluza. Amigos y socios de negocio habían comenzado a llegar, pero lo que hizo que el corazón de Esperanza se saltara un latido fue ver a Carmen, ahora oficialmente jubilada, pero aún considerada familia, sentada en una silla de honor con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Por qué lloras, Carmen?», preguntó Sebastián acercándose a la mujer que había sido como una abuela para él. «¿Por qué?», dijo Carmen, limpiándose los ojos con un pañuelo bordado. «Estoy viendo a una familia que se ama de verdad celebrar la vida juntos. Es lo más hermoso que una vieja como yo puede presenciar». La música comenzó, guitarra española mezclándose con palmas y risas, y pronto la caseta estaba llena de vida y celebración. Esperanza bailó con Patricio mientras los niños los observaban con admiración. Luego bailó con Sebastián, que había insistido en aprender pasos de flamenco como los hombres de verdad. Era mientras estaba girando con Pilar, las faldas de ambas volando como flores en el viento, cuando Patricio se acercó al micrófono pequeño que habían instalado. «Amigos», dijo, su voz fuerte pero cálida, «quiero tomar un momento para hacer un anuncio especial.
La música se detuvo y todos los invitados se volvieron hacia él. Esperanza se detuvo también, curiosa, sin idea de lo que él había planeado. Hace exactamente 10 años, comenzó Patricio, me casé con la mujer más extraordinaria que he conocido. Esperanza Vázquez se convirtió en Esperanza Santamaría en una ceremonia que, seré honesto, comenzó más como una transacción comercial que como una celebración de amor. Esperanza sintió sus mejillas enrojecer, pero también una curiosidad creciente sobre hacia dónde se dirigía esto. Pero lo que descubrí, continuó Patricio, sus ojos encontrando los de ella a través de la multitud, es que a veces el destino trabaja de maneras misteriosas. A veces lo que parece ser la cosa más difícil que puede pasarte resulta ser exactamente lo que necesitabas para convertirte en quien estabas destinado a ser. Se acercó a ella, tomando sus manos mientras toda la caseta observaba en silencio expectante. Esperanza, me has dado una vida que no sabía que era posible. Me has dado 2 hijos increíbles, un hogar lleno de amor, y me has enseñado que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con lo que posees y todo que ver con a quién amas. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y Esperanza jadeó suavemente. Sé que ya estamos casados, dijo con una sonrisa que era parte nerviosismo, parte alegría pura. Pero nunca tuviste la opción de decir que sí la primera vez. Nunca pudiste elegir libremente casarte conmigo por amor en lugar de por circunstancia. Se arrodilló en el suelo de la caseta ante toda su familia y amigos, como debería haber hecho 10 años antes. Esperanza Santamaría, ¿me harías el honor de renovar nuestros votos? De elegir conscientemente pasar el resto de tu vida conmigo, sabiendo exactamente quién soy y cuánto te amo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza, mientras miraba al hombre que había transformado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. En la caja había un anillo nuevo, no el que había recibido en su primera ceremonia, sino uno que claramente había sido diseñado específicamente para ella. Diamantes dispuestos como una flor de azahar, el símbolo de Sevilla y de nuevos comienzos. Sí, susurró. Luego más fuerte para que todos pudieran escuchar. Sí, por supuesto que sí. El rugido de aplausos y celebración que siguió fue ensordecedor. Sebastián y Pilar corrieron hacia sus padres, abrazándolos mientras Carmen sollozaba de alegría en su silla. Cuando finalmente se calmó la emoción y la música comenzó nuevamente, Esperanza y Patricio se encontraron bailando solos en el centro de la caseta, perdidos en los ojos del otro. ¿Cuándo planeaste esto?, preguntó ella, maravillada por la perfección del momento. Desde el primer aniversario, admitió él. Solo estaba esperando el momento perfecto. Y hoy, viendo lo hermosa que te ves, lo felices que están nuestros hijos, lo perfecta que es nuestra vida juntos, supe que era el momento. Te amo tanto, murmuró ella contra su oído mientras se movían al ritmo de la guitarra. Y yo a ti, para siempre. Mientras la noche continuaba con música, baile y la alegría de estar rodeados por personas que los amaban, Esperanza reflexionó sobre el viaje increíble que había sido su vida. Había comenzado como una huérfana asustada, vendida en matrimonio a un extraño. Se había convertido en una mujer amada, madre devotada, profesional exitosa y socia igual, en una relación que había crecido hasta convertirse en algo hermoso más allá de cualquier sueño. La feria de abril continuó a su alrededor, pero para Esperanza, la verdadera celebración estaba en la realización de que había encontrado su lugar en el mundo. No a través de la riqueza o el estatus, sino a través del amor verdadero que había florecido en el corazón de Sevilla. Cuando finalmente se dirigían a casa, con los niños dormidos en el coche y las luces de la feria desapareciendo detrás de ellos, Patricio tomó su mano. «¿En qué piensas?», preguntó. Esperanza miró su nuevo anillo brillando bajo las luces de la calle, luego a su familia durmiendo pacíficamente, luego al hombre que había hecho posible todo esto. «Pienso», dijo suavemente, «que a veces las mejores historias de amor no comienzan con amor, comienzan con esperanza, crecen con paciencia y florecen con el tiempo hasta convertirse en algo más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado solo».
Patricio llevó su mano a sus labios, besando el anillo que simbolizaba no solo su compromiso renovado, sino la transformación completa de sus vidas. Esperanza, dijo, eres el milagro más grande que me ha pasado en la vida. Mientras su coche navegaba por las calles adoquinadas de Sevilla hacia su hogar en el centro histórico, donde el aroma del jazmín los esperaba en el patio que había sido testigo de tantos momentos importantes, Esperanza supo que su historia había encontrado el final perfecto, no un final en el sentido de terminar, sino en el sentido de completarse. Había encontrado su hogar, su propósito, y su felicidad verdadera en los brazos del hombre que una vez había temido, rodeada por los hijos que habían nacido de su amor, en la ciudad que había sido testigo de su transformación de víctima a sobreviviente,